No puedo ver mi propósito de vida porque estoy viendo a través de los ojos del otro. Y al ponerme las gafas que tienen esa fórmula de propósito, voy a tener una autoestima más sana. Pero es que la autoestima no es una jerarquía. La autoestima no es alta ni es baja, sino es sana. Es sana. Solo tienes que ser tú y llevar al máximo esas virtudes, esos talentos y esos dones que se te entregaron. Muy bien, fíjate que esta semana estuve pensando mucho en cómo las personas suelen ver su vida con los lentes incorrectos. Hoy quiero que hablemos de autoestima. ¿Tú alguna vez tuviste problemas de autoestima? Sí, claro. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria, todos estábamos como a la misma estatura. Entonces cuando yo tenía 10 años, entonces nos graduamos de quinto de primaria bien, solamente que la niña que me gustaba, tenía yo como unos 9 años, 10 años, era más alta que yo, se llamaba Alice. Mirando para lo alto. Muy bien. Muy bien. Pero recuerdo que era más alta que yo y eso empezó a debilitar, porque pues ella ya tenía un novio y tenía solo 10 añitos la niña. Entonces yo me gustaba, pero yo nunca expresé nada, sino que yo supuse que ahí en adelante, al darme cuenta que mi estatura iba a ser como mi punto débil, nunca atiné más hacia a decir sí, wow, esmerarme, no. Pero eso inicialmente era cositas de niños, pero cuando entré al bachillerato sí, eso me empezó a afectar más porque yo entré a un colegio de hombres, amor, en Nicolás Esguerra, en ese tiempo era masculino, y todos se llaman por el apellido. Entonces entré y pensé que mi debilidad iba a ser mi estatura, pero fíjate que no fue tanto la estatura como el apellido, porque mi apellido es raro, es Turga. Es diferente. Es muy diferente. Entonces sí, no, inclusive tú que la otra vez estabas buscando de dónde provenía. No recuerdo. ¿Te acuerdas que Sí. del origen? Significa algo asociado como en la torre o los que provienen de la torre. Pero así. ni siquiera se sabe de dónde. Sí, dijeron que, o sea, según entendí es que en Turquía hubo un error de papeles. Era como el apellido turco. Y hubo un error de papeles y quedó Turga. Entonces en ese error de papeles unas pocas familias quedaron con tu apellido. Eso. Pues fíjate que cuando yo entré en sexto, entonces me empezaron a molestar por el apellido Turga. Y pues ya adicional a eso, pues mi estatura, porque pues yo soy bajito ahorita, pero en esa época era más pequeño, o sea, a todos mis compañeros le daba como en el hombro y ombligo, con 11 años. Entonces, claro, sí, total. Siento que en toda mi infancia toda no, pero a partir como de los 11 años hasta los 18 años, 17 años, luché mucho con la autoestima. Sí. Sabes que eso que acabas de decir es muy importante porque la baja autoestima se denomina así en un contexto determinado. Entonces viste que cuando eras niño la autoestima se vio afectada porque gustaste de una niña más alta que tú y en el contexto pues nos dirían no, un hombre no puede tener una novia o una esposa más alta, eso no es visto como algo armonioso, chévere, bonito. Pero te diste cuenta que también tuviste un problema de autoestima ya cuando fuiste a estudiar con otros hombres o más bien otras personas y allá te molestaban por tu apellido. Sí, hay total. algo importante ahí a resaltar y es que eso habla de una autoestima que se da en un contexto con unas reglas que da la sociedad. Entonces, como tú ves, hoy en día hay como un diseño perfecto de lo que nos muestran como una mujer bonita. Y curiosamente estaba mirando unas imágenes hace poco en redes de cómo muestran 4 mujeres que son totalmente diferentes,
biológicamente, ¿sí? O sea, su estructura física es diferente, pero a través de procedimientos quirúrgicos se ven muy idénticas. Entonces vemos como el mismo modelo de mujer con sus labios gruesos, con su cabello muy parecido, su silueta muy parecida, con todas las intervenciones quirúrgicas. No es que tenga nada en contra de las cirugías plásticas, claro que no, creo que a muchas personas les ha ayudado como a reconciliarse y abrazar de alguna manera algún aspecto con el que no se sentían muy bien, por ejemplo su nariz. Y dicen personas, yo antes me sentía muy insegura porque tenía la nariz muy grande y ahora me la operé y me siento mucho mejor, pero está bien, no tengo nada en contra de la cirugía plástica. Lo que voy es qué es lo que lleva a una persona a transformarse físicamente. ¿Cuál es el pensamiento o qué lleva a una persona a decir esto está bien y esto no, esto es bonito y esto no? Porque si miráramos los estándares de la belleza hace unos 100 años atrás, veríamos como la mujer y el estándar del hombre también era pues diferente. ¿Tú qué opinas al respecto, amor? Yo alguna vez pensé eso, de cómo sería la belleza hace 3000 años, 4000 años, porque alguna vez había mirado en un documental que decía que en la época de los reyes, en Inglaterra, Escocia, España, más que todo en Inglaterra, cambiaba el estereotipo de la belleza para la gente alta, ¿no? Los plebeyos, por decirlo así, la gente burgués. Y por ejemplo está el tema de los dientes, ¿no? Que decía, era impresionante ver que la realeza se consideraba muy bella, era así, los dientes están muy amarillos. Entonces entre más amarillo... No era difícil de conseguir, no, porque ahorita no se ahorita habrían muchísimos bellos. Es cierto. Pero sí, miraba eso. Otra cosa era que también sucedió el momento de la obesidad. Reyes que se consideran, o las reinas, guapos, ¿no? por por ser gordos, ¿sí? O sea, robustos, ¿no? Y ya después empezó a ver el tema también con respecto a las argollas, entre más accesorios colgantes tuvieran también. Entonces sí, con el pasar del tiempo ha cambiado mucho el prototipo de belleza. Y si eso cambió durante décadas, significa que en este tiempo todavía sigue cambiando. Yo creo que antes cambiaba por ahí cada 50, 100 años, es lo que miraba en el estudio, cada 30, 50. Pero ahorita es muy raro mirar cómo cambia cada año el estereotipo de belleza. Porque ahorita creo yo que no es tanto por la vestimenta o la apariencia estética solamente, sino que también se debe a la forma en que hablan, ¿no? Creo que a los hombres a veces cambia también su gusto de acuerdo a cómo la mujer también hable. Y la mujer ha cambiado continuamente, o cada año también empieza a cambiar como su forma de mirar la belleza en el hombre. Como lo que la mujer hable. ¿Qué quieres decir con eso? Digamos, antes miraba uno que la mujer mantenía una cultura recatada de ser muy culta, o bueno, no culta, eso cómo se llamaría, sutil, ¿sí? Cautelosa. Eso, sí, porque no es culta solamente, sino sutil. Pero ahorita de pronto cuando miramos en los jóvenes de hoy en día, le gusta mucho a la mujer es que sea como sí, como respetuosa, ¿viste? Digamos, me sorprendía mucho esas mujeres que ahorita hablan así como Hopper, que hablábamos Hopper nosotros, era de hace 20 años que le decíamos a los raperos o así, entonces uno no miraba tanto a la mujer así rapera, pero he visto culturas de eso en los jóvenes, entonces como que les llama la atención de la forma en que hablan, cambia continuamente. Entonces ya no es la mujer sutil que les gusta, sino de pronto la fuerte, la ruda. Pero todo vuelve, siento yo que sí o sí llegará un momento de llegar al punto de origen donde realmente bajo la esencia que tengamos nos debe gustar un perfil como tal a la mayoría de los hombres, creo yo, ¿no? Hablando de belleza. Pues mira que te pregunto esto porque no lo traigo sobre la mesa porque esté mal. Ni tampoco lo traigo sobre la mesa porque esté bien. Lo traigo sobre la mesa porque eso que ocurre es el punto de referencia para muchas personas que quizás están luchando con algo
de sus cuerpos, de su personalidad que no les gusta. Entonces, creo que todos en algún momento no nos hemos sentido a gusto con algo de nosotros. Mira mi caso, tú dices que te costaba percibir tu estatura más baja al lado de los otros compañeros del colegio, pero en mi caso era diferente. A mi edad en el colegio sobrepasaba a la mayoría de personas en estatura y eso me afectaba porque yo decía, ningún niño se va a sentir mal, ningún niño se va a sentir atraído por mí. Y mira, curiosamente, el niño que sufrió de autoestima se casó con una mujer alta y la mujer alta que sufrió de autoestima se casó con un hombre bajo. ¿A qué voy con eso? Que esto ya es la otra escena después de una autoestima sana, cuando entendemos que no hay ningún prejuicio en que te cases con un hombre alto o bajo. Ese tipo de cosas no son realmente importantes como lo son los principios, el amor. Inclusive pues yo pienso que los principios y los valores, cuando empiezan a exacerbar más que la belleza física, ya la belleza física uno ni siquiera se da cuenta. O sea, hablando aquí ya, o sea, transparentemente entre nosotros dos, yo sé que tú eres más alta que yo, pero yo no lo noto. O sea, yo no lo noto cuando estamos caminando, cuando quizás vamos a hacer algo juntos. No lo siento y no lo pienso. O sea, sé que ahorita porque lo hablas, lo tengo presente acerca de nuestra diferencia de estatura, pero creo yo que los principios y tener un valor interno frente a la esencia de nosotros dos, tanto de mi pareja como lo que yo siento hacia mí o como me veo sanamente, creo que me hacen exacerbar más ese el amor y mirar, como en el caso tuyo o hablando en las otras personas, más pensar mucho en la esencia de la persona, como que tal vez estéticamente no es porque uno no note quién es feo y quién es bello, ¿no? Belleza es belleza, ¿verdad? Exacto. O sea, sí. Sino que siento yo que si alguien físicamente estuviera mal, tal vez yo diría, como ahorita yo estoy, tal vez empezaría a mirar más el valor de la persona. Creía yo. Pues estuve investigando sobre qué teorías hablan sobre la sanidad de la autoestima, porque sé que hay muchas personas que luchan con su aspecto físico, con su personalidad. Hay cosas de mi personalidad que no me gustan, ¿sí? Estamos hablando como de todos esos aspectos que afectan nuestra estima hacia nosotros mismos. Y a mí, por ejemplo, no me gustaba ser tan penosa, ser introvertida, ¿no? Y pues más luchaba con eso cuando estudio psicología, ¿no? Entonces me decían, una psicóloga penosa, ay, pero tú eres psicóloga y te sonrojas con mucha facilidad, ay, no, yo no he visto una psicóloga tan penosa. Ese tipo de cosas como que me confrontaban bastante y me han llevado a estudiar la importancia de entender de que todos somos únicos e irrepetibles. Dentro de lo que encontré, hay un autor que se llama Nathanael Branden, y él dice que la forma en la que él sugiere que una persona debería restaurar su autoestima bajo su modelo son 6 puntos. La primera práctica que él nos dice es vivir de una manera muy consciente de quién soy, de cuáles son mis límites. Es aprender a conocerme y a valorar las cosas bonitas que tengo en mí, en lo que soy como persona, mi esencia, ¿no? Entonces me hacía pensar también, amor, que tú no amas a una persona que no conoces. Eso es una actitud muy altruista y eso solo lo hizo Jesús. ¿Sí? Ok, sí, claro. Bueno, conocía siendo Dios, pero me refiero a que Él murió por justos, por pecadores, murió por los que no habían nacido, murió por ti y por mí. Es algo que solo Jesús hizo, ¿no? Amó sin tener así, bueno, sí, Él es Dios, Él sabe todo. Me refiero a que Él amó primero. Porque somos su creación, ¿no? Él es el único que crea, nosotros solo descubrimos. Muy bien, entonces yo creo que por ese lado es que también Dios puede amar a todos, y si conoce a todos es porque es su creación, ¿sí? Mientras que, digamos, yo por ejemplo, en el caso tuyo, antes de encontrarnos no sabías quién era, y no te podía amar, y aún así empezando una relación, porque yo no soy tu creador. Gracias, amor, a eso me refería. Tú no amas a quien no conoces. Entonces, encontré algo muy interesante con esto, y es que
yo no me puedo amar si no tengo esa búsqueda activa de quién soy, de cuáles son mis virtudes, de reconocer mis limitaciones. Siento que el ser humano se acusa mucho por tener limitaciones. Es que una persona que pinta no es valiosa porque pinta, es valiosa por quien es en Dios. No es su talento lo que lo hace valioso. Es su esencia, es su llamado, es su asignación, es su propósito. Pero los seres humanos vivimos muy anclados a limitarnos frente a lo que yo no puedo hacer, y eso que es mi limitante lo tomo para acusarme y decir no me gusta. Interactué con una cantidad de personas que son sociables y yo no soy sociable, no me gusta como yo soy. Interactué con muchas mujeres que tienen un cuerpo muy bello y no me gusta mi cuerpo, no quiero ser así, no me amo, no me acepto como soy. Entonces me pareció muy interesante y muy funcional este primer punto. Lo segundo, él decía que es importante practicar la aceptación. Volvemos a lo mismo. Aceptar. O sea, conocerse y aceptarse. Aceptar quién soy. Penoso o no, pues tendré que fortalecerme en habilidades sociales. Y es algo que alguna vez yo dije, porque yo tiendo como a llegar a las reuniones sociales y quedarme callada. Tú has visto que yo digo, no te vayas, quédate aquí, por favor, quédate aquí. Pero es aceptar que aunque no soy tan sociable, ese lugar me necesita, ese lugar necesita mi esencia, necesita mi sonrisa, necesita mi presencia, ¿ves? Entonces es aceptar eso, todo lo bueno que tengo, aceptar mi pasado también hace parte de la autoestima. Muchas personas dicen, no me gusta mi pasado, no me gusta quién fui en el pasado, no me gusta contar mi historia, y pienso que todos deberíamos aprender a reconciliarnos con el pasado, amar mi pasado, independientemente de lo que haya pasado, eventos buenos, no tan buenos, eso hace parte de nuestra historia. ¿Qué tal si aceptamos de dónde venimos? ¿Quiénes son mis papás? ¿Cómo ves eso? Yo tengo una duda. Alguna vez yo pensé, tú me corriges si yo estoy mal, que o bueno, no, mentira, no, todavía no he aceptado como tal la respuesta, pero yo decía, creo que la gente se compara es porque obviamente inicialmente no tuvieron un tiempo a solas, pero a veces tenía como la misma contradicción, y de pronto el estar tanto a tiempo a solas no les permitió a temprana edad poder empezar a evaluarse qué tan buenos son. Entonces yo acá entra la duda, si es más viable que un niño fortalezca su autoestima desde pequeño estando dentro de hogar, y hasta qué edad sería bueno en que todo el refuerzo sea de hogar, y cuándo sería la edad propicia en que él debería empezar como, o la mamá o los papás empezar a decirle, mira, ese niño tiene ciertas cualidades que tú no tienes, como para que él empiece a aceptar lo que sí tiene, pero es sabérselo decir, ¿no? Sí. No como decir, él las tiene y tú no, pero por ende tú eres menos. No, sino no sabía, o sea, yo alguna vez pensé, porque eso me pasó a mí. Yo decía, bueno, si mi mami de pronto me hubiera reforzado más y no me hubiera metido a estudiar de una vez a un bachillerato, porque yo estaba en un colegio donde eran todos niños, lo que te decía, la única niña de pronto más alta era la que me gustaba, pero pues como que no le noté tanta, o sea, no noté tanta, no pensé que me fuera a perjudicar, o como si me pasó ya entrando al colegio del Nicolás Esguerra, el de hombres que te decía. Entonces yo decía, si mi mami de pronto no me hubiera entrado, o me hubiera metido al colegio, más bien es la palabra, metido al colegio tan rápido, sino ese año me hubiera dejado en la casa, de pronto reforzar algunas cosas, para que cuando entrara allá, notara que sí, otros son altos, yo soy bajito y ya, y ese es su apellido y ya, pero siento que estar tanto tiempo en eso, rodeado de personas que son tan diferentes a ti, entonces yo tenía esa duda, yo decía, bueno, ¿en qué punto es bueno decir no? Dejemos una pausa y que desde casa se refuerce más esa autoestima, y que no lo haga el colegio en la comparación, porque inclusive ni siquiera le refuerzan a uno, sino creo yo que un niño desde edad temprana se empieza a comparar muy rápido, ¿no? Sí, no, mira, hay algo que se llama temperamento y es un agente biológico. Nacemos con un temperamento y es la unión de los genes de mis papás
y genes de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, si pudiera utilizar esa palabra. Pero hay algo que se llama carácter, y el carácter es la manera en la que yo formo ese temperamento. ¿A qué voy con eso? Que eso se forma desde la niñez, eso me lo forman en casa. Sí, no es aislar a la persona para que se forme, para que se fortalezca. No, es fortalecer su carácter para que cuando esté en el ámbito en el que hay muchos estímulos que oprimen, que hacen bullying, que critican por su nariz, por su estatura, por la forma en la que habla, por su apellido, tantas cosas por las cuales nos podrían tomar como objeto de burla, esa persona diga, es que yo soy así, es que así es mi nariz, es que así hablo yo, ¿cómo me quito el apellido? Es que esto soy yo, esto es lo que tengo, esto es lo que hay. ¿Ves? No es aislar, sino es formar, aun cuando haya un estímulo opresor que siempre lo va a haber. Porque eso pasa en la niñez. Pero en la adultez hay un bullying a través de los medios actualmente, ¿no? Ah, sí, total. Siempre lo van a ver. Siempre. Pero ¿qué podría ser, digamos, un ejemplo? Mi mamá en ese caso, ¿qué hubiera podido haber hecho en esa primaria para prepararme para Nicolás Esguerra en cuanto a temperamento? Porque también está el otro lado del narcisismo, ¿no? Cuando los papás empiezan ya a reforzar mucho. Entonces, ¿qué sería ahí? Como qué estrategias o tips podría haber hecho mi mamá, e inclusive ahorita un papá o una mamá que tiene un niño que tal vez va a pasar a esa preadolescencia donde va a notar mucho más rápido las diferencias que hay con sus compañeros y que de pronto le puede dar duro en su autoestima? Número 1 es recordarles a los niños que ellos no son valiosos por lo que dicen las personas. Ni siquiera lo que les digamos nosotros como papás. Ellos no son valiosos por eso. Su valor no está determinado a una verbalización. Su valor está por quienes son. Por ya estar, por ser. Por ser. Dentro de nuestros principios, por quienes son en Cristo. Su identidad en Dios. Número 2 es formarlos enseñándoles que tal cual como son, hacen parte de una obra maestra. Y es la forma en cómo Dios los soñó. Es la manera en cómo Dios los ve hermosos, preciosos. Y también pienso que se debe formar respecto a que físicamente como soy, tiene un propósito, tal cual como soy físicamente es porque Dios tiene un propósito con eso, con esa fisiología, estatura, todo, como soy. La altura para alcanzar las cosas, la estatura baja, yo creo que de pronto que para reforzar, ¿qué sería? No sé, es que no se trata de eso, ¿sabes? Eso es lo que pasa con nuestro pensamiento, que queremos adjudicar algo natural a algo que Dios ya le dio un significado eterno. No, de hecho la tarea no debería ser buscar para que yo soy bajo, sino es vivir la vida bajo lo que Dios me manda a hacer y creer que eso hace parte de su propósito. Este autor nos habla sobre la importancia de tener una responsabilidad personal, o sea, soy responsable de quién soy una persona que todos los días me formo y no dependo de lo que otros puedan decir, ¿sabes? O sea, resumiendo, inicialmente es aceptarse, conocerse, número 2, aceptarse, y número 3, ser responsable. Y dentro de esas 3, resumiendo en resumidas cuentas, que para el trabajo de un niño es muy chévere poderle decir, número 1, acerca del valor que tiene en Dios. 2, hacerle entender que ese aspecto físico tal como es, él tiene un propósito eterno. Ok, súper, chévere. ¿Sabes qué? Creo que ahora que lo mencionas, creo que me falta un 3, y es entender que las personas van a ser siempre crueles. El ser humano es cruel por naturaleza, ¿sí? O sea, el ser humano es fuerte, es duro, o sea, tú lo ves desde los niños que son muy pequeños, ellos dicen, tú hueles horrible, quítate de mi lado, oye, tú eres feísimo, ese tipo de cosas lo dicen los niños, que hace parte de la sinceridad, ¿no? Hace parte de su sinceridad y es muy lindo. Sin embargo,
en la adultez también lo vemos, las personas se hacen daño, puede que no tan explícitamente, pero sí de manera implícita. Siempre habrá personas que se burlen de ti por lo que eres, por lo que piensas, por tus principios. Siempre habrá personas que se burlen de nosotros y pues es importante creer, ¿sabes? En lo que somos, en quiénes somos, en cuáles son nuestros principios, en que no debemos prestar atención a todo lo que las personas dicen, sino ser muy arraigados en lo que creemos. Eso también hace parte de fortalecer el carácter. No todos me tienen que andar diciendo eres linda, eres guapa, eres inteligente, wow, todo lo puedes. No. Es importante también que los niños desde pequeños... Según lo que te entiendo, perdón, amor, o sea, según lo que te entiendo, digamos, por ejemplo, es bueno a un niño decirle desde ya que una sana autoestima es que saber que todos sí o sí tenemos, no podría decirle un daño, pero sí traemos dentro de nosotros algo y es hacer daño a otros con la autoestima. No lo hablaría nunca así. Nunca lo hablaría así con un niño. Okay. No le podría decir algo así. No. En palabras de niño le diría, porque normalmente los niños lo verbalizan. Cuando llegan a la casa le dicen, mamá, me dijeron mocoso. Por ejemplo, ¿sí? Frente a eso, le puedes decir algo como, límpiate la nariz. Punto. Es algo tan básico. ¿Por qué te afecta que te digan mocoso? Todos tenemos mocos, es algo natural. ¿Sí? Es tratar de aterrizar como ese tipo de cosas que él en su mente magnifica como me están haciendo mucho daño. No, o sea, el bullying ya es otra cosa. Yo no te estoy hablando del bullying, sí, porque el matoneo ya es algo escalado, es algo diferente. Yo te estoy hablando de que siempre habrá personas que digan algo negativo respecto a tu físico, respecto a tus principios, respecto a tus creencias, y pues no debemos prestar atención a eso cuando sabemos quiénes somos, que es el primer punto de lo que hablaba este autor, autoconocerme. Si dicen de mí que soy una mujer chismosa, por ejemplo, aunque socialmente hay mucha verdad en eso. A quien le dicen chismosos porque normalmente es chismoso. Sí, total. Pero me refiero... Cuando juzgan o hacen un prejuicio. Sí, pero yo me refiero es que muchas personas van a tener mucho que hablar de ti. Es muy importante responsabilizarnos respecto a cómo me siento. Nadie puede afectarme con lo que me dice a no ser que yo se lo permita. Okay. Yo soy responsable de cómo me siento. Todas las personas podrán hablar muchas cosas, pero solo yo soy responsable de tener dominio propio sobre mis emociones y entender que la gente no habla de lo que yo soy. La gente habla de lo que hay en su corazón con respecto a mí. Oh, súper chévere. ¿Sí? Yo nunca lo había entendido así porque, claro, si yo hubiera en algún momento en mi etapa de adolescencia entendido que las personas hablan de cómo son ellas en su corazón, por eso también inclusive hay el bullying con respecto a las personas, ¿no? Uh-huh. Es más por la contaminación de su corazón, más no por lo que a la persona que le dicen esa persona sea así. Uh-huh. Ah, sí, súper chévere. Muy Qué bien. Bueno mirarlo de ese lado. Mira, esto es importante trabajar la autoafirmación y eso se debe trabajar desde niños. Yo pienso que cuando los papás tienen palabras de afirmación hacia sus hijos, ellos se vuelven más fuertes en lo que realmente son talentosos y virtuosos, ¿sabes? Es una tarea muy importante de los papás identificar en lo que sus hijos son buenos. A veces los papás quieren forzar a los niños a hacer cosas en las cuales ellos no tienen un buen desempeño. Por ejemplo, sí. Un niño que quiere ser músico, pero la mamá dice que ella quiere que él pinte y quiere desarrollar la pintura. Y claro, él puede desarrollar esa habilidad, pero no va a ser tan bueno, tan efectivo y tan exitoso como si lo fuera haciendo parte de la música, que son sus talentos natos, ¿no? Que eso es un tema muy interesante también para hablar a futuro. Mira el siguiente, practicar una vida con propósito fortalece la autoestima. Uh-huh. Entonces, conocernos, saber en lo que soy bueno y poner en servicio de otros esas habilidades y esos talentos especiales con los que nací, hace que yo me sienta mucho más fortalecida en mi autoestima, ¿sabes? Cuando veo que lo que yo hago transforma vidas, yo ya no me centro en mi nariz grande, yo ya no me centro en si soy alta o baja, porque es que independiente de eso, mi vida es importante, mi vida tiene un propósito. ¿Cómo ves eso?
Ah, no, súper chévere. Y es verdad porque, digamos, en el caso de nosotros, con mis papás, cuando ya empezó a buscar de Dios mi papá y mi mamá también, bueno, durante mucho tiempo, que digo yo 4 años, que yo me retiré un poquito del servicio en la iglesia, pero ya después como tal, cuando ya pasé esa etapa de los 17 años que todavía sufría con mi estatura, mi color de piel, mi apellido, sí tienes razón porque ellos nos empezaron a llevar a obra social en Kazuka. Y algo que me impactó mucho fue saber que una persona quería ser parte de nuestra familia. Y recuerdo que una niña de 9 años, yo tenía casi 18, se acercó y me dijo que le gustaría tener un hermano como yo. Creo que eso me despertó mucho, el saber que es verdad, que las personas hablan desde lo que hay en su corazón, sean heridas o sea faltantes. Exacto. Y eso me ayudó mucho en mi autoestima. Y parte, digamos, que el propósito que yo empecé a mirar allá, yo decía, oiga, si ella me mira como un hermano, ¿por qué lo miró? Y ahora que tú lo dices, es porque en parte el propósito se dio con lo que yo era bueno, que era la música, la recreación. Entonces creo que ella dijo también eso, es porque en parte miró la recreación que yo hacía y cómo tocaba música y los animaba a los chicos. Creo que si hubiera llegado allá sin ejercer algún talento, sería muy difícil que ella hubiera visto eso. Entonces es verdad lo que tú dices y me parece interesante porque si le enseñáramos a los chicos o a las personas, inclusive creo que los adultos, ¿no? Que sufren todavía algo de baja autoestima o una autoestima no sana, les hace falta servicio a otras personas porque van a valorarlo internamente. Entonces sí me parece muy chévere, muy muy chévere. Cuando tú sanas tu autoestima, cuando tú te aceptas como tú eres y entiendes que lo que otros hablan de ti desde una óptica inadecuada, tú estás en la capacidad de sanar al otro. Y no lo entendemos, no lo vemos de esa manera. Pero la sociedad, ¿cómo lo ve? Tú me criticas a mí y yo te voy a criticar a ti. Yo te voy a hacer más daño a ti. Entonces dime feo, yo te digo horrible. Aquí ¿sí? entra una pregunta. ¿Quién hace más eso, las mujeres o los hombres? No, porque el tema de hoy no son los géneros. Pero es que mira... No, bueno, no, el no lo hablo tema más de de hoy no género. son los géneros. Pero mira eso, es que tú... Ni el sexo, nada. O sea, no pero es que estamos mira hablando. que ahorita que tú lo dices, yo he notado que en los hombres sucede mucho ese daño de criticarse y responderse en crítica, más es en la adolescencia. Ya después de una etapa de 20, 25 años, yo no veo haciendo eso en los hombres. O sea, los hombres, inclusive cuando se molestan, lo hacen por risa y como que lo miran gracioso y no se sienten dañados en la autoestima. Creo que en el hombre hay más como una autoestima dañada, es más por lo que pasó en el pasado. Pero yo sí noto mucho, bueno, creo yo, ¿no? Es lo que analizo, pero mientras que yo miro ahorita, en cuanto a hacerse daño frente a lo físico o frente a actitud, sí lo noto mucho en las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. En el caso de los hombres, bueno, en el caso de los hombres ahorita creo que es más por el área de atracción, que empiezan como a comparar la mujer físicamente y todo eso. Pero hablo, digamos, que de los hombres, hacia los hombres es muy curioso, no sé, o sea, de pronto es mi percepción diferente, pero yo lo he notado mucho que los hombres después de una edad ya no, o sea, al criticarse, digamos, como lo hacían en el colegio del color de piel de la nariz, ya no lo hacen ya después de cierta edad no lo hacen. Yo lo noto, ¿no? Creo que es bajo lo que he visto. Mientras que yo sí he visto que en las mujeres sí tiende a ser así. Entonces, digo eso porque de pronto es importante tenerlo en cuenta. O no importante, sino podría ser una opinión interesante para mirar a sí mismo hacer el proceso de sanidad. O sea, aquí yo especulando con lo que tú me dices, es porque yo digo de pronto el hombre, su proceso de sanidad en esta edad, digamos por ejemplo la mía, de 30 a 35 años, su proceso de sanidad de autoestima de pronto es perdonar cosas del pasado. En el caso de pronto de la mujer no solamente es del pasado, sino también del presente, porque el esposo con quien viva la puede hacer sentir más en esa autoestima, no se responsabiliza de eso, de pronto no halagarla en algún momento, el sentirse de pronto menospreciada físicamente, ¿ves? O sea, por ese lado yo iba, que continuamente la mujer es más vulnerable de toda la etapa de su vida a empezar a sufrir esa autoestima. Entonces, que todos los puntos que tú dijiste, yo decía, oiga, analizando todo eso en las mujeres y en los hombres es muy diferente el proceso
de sanidad en la autoestima, pero es por ese lado que lo pensaba. Te entiendo, sin embargo, si lo pusiéramos desde una perspectiva de sexo, de hombre-mujer, bajo lo que especificas, estaríamos bajo una desventaja. Pasado, presente Sí. y posiblemente futuro. Y entonces podrías poner al hombre solo en una fase de sufrimiento desde el pasado y no funciona de esa manera. La autoestima se ve afectada tanto en hombres como en mujeres, pero en factores diferentes. Sí, es un tema muy profundo que tendríamos que mirar en otra ocasión, pero sí quiero hacerte saber que los estudios muestran que tanto en hombres como en mujeres hay una afectación de su autoestima. Independientemente, sí. De la edad no, o sea, sí habrán cosas diferentes, ¿no? Eso lo tendríamos que mirar. En la juventud, en la adolescencia, hay cosas de la autoestima que se ven afectadas que son diferentes en la adultez. Yo estoy hablando del sexo. Tanto hombres como mujeres tienen afectada su autoestima por factores diferentes, pero no podemos decir que más las mujeres, menos los hombres. No, pienso que es... O sea, sí, total. No es sumatoria. Es un factor en el que tanto hombres como mujeres nos vemos afectados. Mira la última práctica que este autor nos sugiere, y es la integridad personal. Fortalece mucho mi autoestima que yo mantenga una coherencia respecto a lo que pienso, siento y actúo. Claro, total. Cuando yo soy una persona incongruente con lo que pienso, con lo que siento y la forma en la que yo me desenvuelvo, me afecto en mi identidad como persona. Digo, pero, o sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Y eso afecta mi seguridad. Y estar en ese margen de vulnerabilidad afecta mi autoestima. Mira que eso me hace pensar, alguna vez pensé así, que le estaba dando un consejo a una persona. Le decía, no, es que, o sea, le estaba dando como su valor, ¿sí? Pero después pensé en lo que yo había hecho unos días anteriores y yo decía, oiga, lo que le estoy aconsejando no fue en parte lo que yo practiqué en mi vida. Y vino entonces el juicio ya después. Como que no, tú no sirves para dar consejos. Ok, muy bien, gracias por ese ejemplo porque es perfecto. Total. Y quiero terminar nuestro maravilloso estudio de hoy con un ejemplo muy particular. Estas son tus gafas, ¿cierto? Sí, total. Si yo me pongo tus gafas, para empezar, me duele la cabeza y miro mal. Ni se te ven más sexy las otras, más bonitas. Porque simplemente estas gafas no son para mí, no son creadas para mí, tienen una fórmula, que es una palabra importante dentro del ejemplo que les estoy dando, tiene una fórmula que da respuesta a unas necesidades específicas, miopía. Sí. ¿Cierto? Ah, sí, y el mío es estigmatismo. En un ojo y en el otro, miopía. Tienes los dos. Sí. Y estas gafas son las mías. Con ellas veo perfecto. Y te ves mucho mejor. Gracias, porque son para mí. Quiero poner este ejemplo porque a veces queremos aprender a valorar nuestra vida desde una óptica y desde una fórmula diferente. Entonces no puedo ver mi propósito de vida porque estoy viendo a través de los ojos del otro. Okay. Cuando el otro dice, esto es lindo, esto es bonito, esto es importante, y yo me pongo sus lentes y digo, pero no me siento tan cómoda con su perspectiva de belleza, con su perspectiva de propósito. Pero si esa persona se pone sus gafas, lo ve perfecto. Dios quiere que nos pongamos su fórmula que da respuesta a la necesidad que hay en la sociedad en el tiempo de ahorita. Yo nací ahorita con un propósito especial en este tiempo, en esta época, con mis habilidades, con mis talentos, y al ponerme las gafas que tienen esa fórmula de propósito, voy a tener una autoestima más sana. Súper. Y quiero finalizar con un versículo
que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta, una manera velada, como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré luego plenamente, así como Dios me conoce a mí. Dios me conoce con mis debilidades, Dios me conoce con mis defectos y Él no lo ve como un limitante, Él lo ve como una oportunidad para Él hacerse fuerte en mi debilidad. Por eso yo debo aprender a amar hasta las cosas en las que me veo limitada. Súper bonito. Y sí, no, total. Yo recuerdo que cuando yo empecé o sea, creo que con eso podemos culminar, porque en cierta manera analizo todo lo que has dicho en mi vida y no, yo fui una de las personas que me di muy duro con respecto a mi esencia, a mi físico, todo. Y aún así cuando Dios me permitió salir contigo, todavía seguía en algún momento comparándome dentro del noviazgo. Pero claro, yo creo que antes lo analizaba así, decía, es que la persona que puede conquistar a Meli es con que tenga esta fórmula. Claro, yo me ponía esa fórmula y decía, no, yo no soy, o sea, me veía así con esa fórmula y decía, no cumplo ninguno de los prototipos. Y lo más curioso de todo, que esa no era lo que tú estabas buscando que te vieran. Pero sí, ahorita ya que lo analizo, que estás diciendo todo eso, recuerdo que cuando una vez fui al encuentro, lo primero que Dios empezó a tratar en mí no solamente era perdonar a las personas que en algún momento me habían hecho daño por mi color de piel o mi estatura, sino que recuerdo que una de las cosas que empecé a hacer no fue perdonarme a mí mismo, sino empezar a decir, valorar cosas. Entonces sí, una de las cosas que empecé a valorar fue mi mente. Yo decía, Dios, gracias por la mente que me has dado, porque tengo entendimiento de esas fallas y con eso puedo seguir adelante. Pero la Biblia habla acerca del entendimiento entenebrecido. Y tal vez algunas veces se habla muy de juzgar ese entendimiento entenebrecido, ¿sí? Como que usted es cerrado y trancado porque tiene el entendimiento entenebrecido. Pero a la vez también debería verse como parte de la estima. Es decir, mi mente, debo empezar a valorarla y ser una mente sana. Porque, claro, yo ahorita que escucho decir todo eso que tú dices, yo digo, si no tuviera una mente sana y no hubiera valorado la mente, no hubiera entendido nada de esas cosas, quizás no te hubiera tenido a ti. Quizás no estaríamos haciendo este proyecto, quizás no hubiera podido haberle hablado a los jóvenes, porque la mente es algo en que yo pienso que todos los hombres, mujeres y obviamente todas las personas, pero especialmente los hombres, porque Dios los llama como cabeza de su hogar, tienen que tener una mente sana, en parte para empezar a avanzar en la estima, porque una mente sana te permite mirar en qué eres bueno y aceptar en lo que no eres bueno. Yo interpreto música y me gusta la música, pero yo reconozco que me ha quedado difícil algunas cosas, pero no me siento mal, sino que digo, pues lo que no sé yo, pues voy y meto a otros músicos que lo sepan hacer mejor que yo y nos unimos todos en grupo a hacerlo. Y me causa felicidad. Pero si no hubiera tenido la mente sana, tal vez me hubiera echado a la perdición. E inclusive veo muchos que tal vez quieren ser como el artista, como esa persona que es famosa y proyectarse y ponerse las gafas de esa persona. Pero total, creo que analizando todo eso yo digo, no porque no lo tenga que aplicar, sino que creo que durante toda mi etapa de matrimonio me has ayudado a aplicarlo. Aún todavía algunas cosas sigo aplicando, pero qué chévere todo eso, amor, porque analizo ahorita y digo, sí, una de las primeras cosas que analicé fue mi mente. Y yo te decía la otra vez, ¿no? Te decía que ahorita algo que valoro de mis 35 años, porque sé que todo el mundo empieza a mirar, ay, todo, ya empezamos a engordarnos, que las arrugas, empecé a mirar que ya no podía correr igual que a los 25. Entonces todo el mundo como que empieza cuando va avanzando la edad, dice, no, lo bonito que veía, qué feo como me ven esas fotos, que... Entonces yo te decía a ti que algo que yo valoro mucho de pasar la edad es la mente. O sea, como la mente mía, yo digo, ¿se imagina uno tener 18 años con la mente de 35? O sea, entonces yo pensaba eso. Pero Dios también sabe cómo equilibrar todo, porque si tuviera la mentalidad de ahorita a los 18 tal vez sería muy orgulloso y haría más daño. O sea, Dios sabe cómo balancear todo, ¿no? Gracias, amor, de verdad, muy chévere, muy muy chévere.
Ahorita que hablabas, quisiera adicionar un quinto punto a lo que los papás deberían enseñar a sus hijos. ¿O es un cuarto? Creo que es cuarto. Sí, es cuarto. Es que siempre habrá alguien mejor que tú. Sí. Siempre habrá alguien peor que tú en lo que haces. Y lo importante no es que te animes a ser igual al que es mejor o al que es peor que tú, sino que lo ideal es que seas tu mejor versión y cumplas tu propósito. Haz tu parte. No necesitas ser como el que está arriba de ti en un talento en particular, o no necesitas ser como el que está abajo de ti en términos de ejecución de lo que haces. De talento. Sí, de talento. Solo tienes que ser tú y llevar al máximo esas virtudes, esos talentos y esos dones que se te entregaron. Sí, total. Hay que enseñarle eso a los chicos. Y es que sí, yo pienso que también la autoestima lo han mirado como superior, inferior. Pero es que la autoestima no es una jerarquía. Exacto. La autoestima no es así, es como evaluar qué es mejor, en cuanto a números, qué es mejor, el 5 o el 0. Es algo ilógico, uno no puede comparar el 5 o el 0, ¿sí? Sino que la autoestima no es alta ni es baja, sino es sana. Así es. Es Muy sana. bien. Muy Chévere. bien. Creo que es una excelente manera de finalizar. La autoestima no debe ser ni alta ni baja. La autoestima debe ser sana. Sana. Muy bien, me gustó eso. Gracias, amor. Gracias Chévere. a ti.